Sigo con Darima Mani de la Universidad Pública del Alto, carrera de Ingeniería de Sistemas, paralelo cuarto A, materia Sistemas Operativos, encargado de la materia de ingeniero Reinaldo Ceballos. Antecedentes. El ser humano ha utilizado la criptología para ocultar información y proteger sus secretos desde el siglo V a.C. Pero, ¿qué es la criptografía? Según la Real Academia Española, puede ser válida desde un ámbito histórico hasta uno literario. Si tenemos en consideración la primera novela que se trata de la temática, El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Pero la criptografía, según la RAE, es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. A lo que se entiende, la definición de RAE no está bien definido. No es arte, no se escriben mensajes, no se usa solo una clave secreta y el descifrador de la lista va mucho más de lo enigmático. El error de la RAE. La criptografía se considera un arte hasta que Claude Shannon publica en 1948 y 1949 dos libros sobre teoría de la información y secretos en sistemas, de los cuales sienta las bases que ésta sea considerada una ciencia y no arte. En la actualidad, no solo escribimos mensajes, sino todo tipo de documentos en distintos formatos de texto o audio, etc. Cosas que no tienen sentido para los humanos, pero sí para las máquinas. ¿Desde cuándo existe la criptografía? El conocimiento de uso de técnicas criptográficas por el ser humano para ocultar información y mantener así a buen recaudo sus secretos se remonta al siglo V a.C. En esa fecha, los griegos de Esparta utilizan un artilugio para la escítala de Esparta. Es una vara de madera en la que se enrolla una tira de pergamino. El mensaje se escribe a lo largo de la vara. Solo se recupera el mensaje con una vara idéntica. Sistema de cifra o permutación. Los caracteres del criptograma o el mensaje de cifrar son los mismos del mensaje, pero aparecen en posiciones diferentes. La transposición. Le cita la teoría de dos bastones, por lo tanto en ese bastón reside el poder y el mando. Tal vez ahora podamos entender por qué se da el bastón de mando a grandes cargos. La criptografía se divide en dos partes, la criptografía clásica y la criptografía moderna. Hasta el siglo XX la criptografía. En el año 200 a.C., Polybius, año 100 a.C. por César, año 1467 por Alberti, año 1508 por Trimetius, año 1553 por Batista. Y tenemos a muchos como Vigenère en 1586, por Beaufort en 1710, inicios del siglo XX, en 1917 por Bernard, 1923 Enigma, la criptografía a partir de la segunda mitad del siglo XX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero y matemático Claude Shannon publica en 1948
un trabajo sobre la teoría de la comunicación, donde profundiza los aspectos teóricos de la criptografía y donde definitivamente marca un hecho científico. Después de publicado el libro de Claude Shannon, y esto según el nacimiento de la computación, ahora es por bits no caracteres, y de la vez la necesidad de estas claves al mundo civil, y desde la Segunda Guerra Mundial del siglo XX la criptografía cambió por completo, haciendo así que éstas den el inicio a la criptografía moderna, pero no a la criptografía clásica. Tipos de criptografía. La criptografía simétrica. Es un método criptográfico que usa una misma clave para cifrar y para descifrar mensajes. Tiene un número aleatorio de la longitud correcta y toman el texto claro como entrada y usando la clave simétrica. Sacan una versión cifrada del texto. La criptografía asimétrica es un método criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes, una pública y otra privada. El remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje y una vez cifrado solo la clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje. Finalidad. Mantener la confidencialidad del mensaje, garantizar del destinatario y remitente, garantizar la integridad del mensaje. Protocolos. TLS, Transport Layer Security. SSL, Secret Socket Layer. El SET, Electronic Transactions. OpenPGP. El DSS, Digital Settled System. El SSH. Conclusión. Este tema de la encriptación es importante, ya que es un tema que casi nadie conoce. A pesar de que es un tema muy antiguo, el conocer este tipo de encriptación nos ayuda a conocer un poco más de la historia. La encriptación tiene diferentes maneras de hacerlo, y es interesante conocerlas, porque este método lo utilizan en la guerra para comunicarse. En la actualidad aún existen, pero ya son muy diferentes. Algunas ya que nosotros las llegamos a inventar y otras simplemente se modifican conforme pasa el tiempo. Se hace esto ya que casi nadie conoce el método. Ojalá que este tema se diera a conocer más, ya que es importante y sería de una manera de revivir la historia en la actualidad. La encriptación es un método que no es muy utilizado y si nosotros los llegáramos a utilizar en algún grupo social sería muy difícil descifrarlo, ya que este tipo de gente no lo conoce y a la vez sería bueno darlo a conocer. Gracias por su atención. Si el tema les fue de desagrado, les agradecería que me dieran un like